Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Tetsuhiko Asai. Nació el 7 de junio de 1935. Falleció el 15 de agosto de 2006. Fue un prominente maestro japonés de karate estilo Shotokan. Fue director técnico de la Japan Karate Association, JK. Fundador e instructor jefe de la Internacional Japan Martial Arts Karate Asai Ryu (IJK) y fundador de la Japan Karate Shoto Reinmei (JKS). Sus orígenes. Para entender el karate de Asai Shihan es necesario, cómo no, tener en cuenta las experiencias vitales de una persona nacida en el Japón prebélico de 1935 y hermano mayor de una familia con 5 hijos y 4 hijas. Su padre, policía de profesión, tenía un código de conducta muy estricto que inculcó en el joven Tetsuhiko: una vez que empiezas algo no puedes dejarlo. Este sentido de compromiso fue la línea de actuación que guiará la vida de Asai Tetsuhiko. Su adolescencia y juventud transcurrieron en el periodo de posguerra, años duros que sacudieron a las estructuras de la sociedad nipona, muy apegada a sus tradicionales y poco amigos cambios. En este contexto, Asai Tetsuhiko, que recibió instrucción inicial en artes marciales por parte de su propio padre a la edad de 12 años, comenzó a entrenar karate en el dojo local. Ya en el instituto se unió al club de judo, donde llegó a obtener el segundo dan, además de lograr el tercer dan en kendo a la edad de 16 años. Estudiar en la Universidad de Takushoku le permitió recibir instrucción directa de maestros de la época tan relevantes como Nakayama Masatoshi, Okazaki Teruyuki o el mismísimo Funakoshi Gichin. Pero este tampoco fue un camino fácil, y si al iniciar el curso había alrededor de 150 alumnos en el dojo de karate, pasado un mes solo quedaba un puñado. Tal era el ambiente y la naturaleza de los entrenamientos. Superada esta fase inicial, finalmente se le permitió alojarse en el dormitorio de karate. Para Asai Sensei era un honor vivir allí. Los que lo conocieron en aquella época afirmaban que solo dejaba de entrenar cuando comía o dormía. Después de terminar sus estudios universitarios, realizó el curso de instructores de la Japan Karate Association, JK, teniendo a Yutaka Yaguchi como principal compañero de entrenamiento. Desde el momento en que finalizó el curso, Asai Sensei dedicó su vida a seguir el camino de Karate Do. Por propia experiencia sabemos que a Asai Sensei le encantaba enseñar karate y se esforzaba por ser un buen docente, pero su verdadera pasión fue el entrenamiento, principalmente por su cuenta, como medio de mejorar técnicamente. Quizás la gente piensa que este es un trabajo duro, pero para mí esto es algo natural. La autoformación es un método que me permite sobrepasar los límites del estilo y aprender cosas nuevas acerca de mi propio karate. Es por ello que dentro de 10 años mi karate será mejor que el de hoy. Así que cada día tengo que seguir entrenando como un estudiante. En su afán por profundizar en el conocimiento de karate, se sumergió por completo en el estudio del arte de la mano vacía, no dudando en retomar a las fuentes del viejo Okinawa-te y las raíces del Wushu, una forma de pensamiento. El aprendizaje en varias artes marciales durante su juventud le permitió desarrollar una mentalidad abierta, alejada de dogmatismos. El posterior contacto con las artes marciales chinas o su relación con maestros de otras escuelas como Yamaguchi Gogen, unidos a su determinación personal, profundizando en la práctica, le permitieron crecer y desarrollarse como artista marcial. Sintió que esta es la única forma de verdadera comprensión del Karate Do, y lo convirtió en su forma de vida.
El día en que el espíritu de mi karate deje de crecer será el día en el que muera. Asai Sensei vio el karate no solo como un deporte, y aunque reconocía que no tenía ningún problema con la vertiente deportiva y competitiva del karate, para él la competición era solo uno de los 4 componentes de Karate Do. Los otros 3 serían autodefensa, budo y la salud, y el bienestar de las personas. Estas son las 4 partes del karate, que solo es verdadero karate cuando están integradas, cuando forman un todo. La gente no entiende esto. Dijo, ¿por qué se limitan cuando se puede ver todo el espectro del Karate Do? Se puede encontrar budo en cualquier estilo. Esto, dijo, requiere una dedicación completa y la mayoría de personas no lo tienen o no están dispuestas a esto. Asai Sensei dijo una vez que el karate le había ayudado a perseverar y contribuido a disciplinarle de modo que pudo lograr muchas cosas en su vida, y le proporcionó el coraje para hacer aquello que otros solo se atrevían a pensar. Sintió que esta es la parte más difícil para continuar y seguir adelante. El karate le ayudó a superarse a sí mismo, sintiendo que la única limitación está en la propia persona. Espiritualmente el karate no tiene límites. Es conocido que el maestro Masatoshi Nakayama ofreció a Asai su pleno apoyo a su trabajo e incluso le promovió el puesto de director técnico. Sin embargo, este respaldo fue mal visto por varios instructores de alto nivel del Hanbu Dojo y probablemente el principio de la famosa división Kyokai, que ocurrió poco después de las muertes de Nakayama en 1987. Él no pretendió de ningún modo generar una revolución dentro de la JK, sino vencer la autocomplacencia de ciertos instructores, superar los arquetipos técnicos basados en la continua repetición del Kihon, incluso para altos grados, e ir más allá de la visión reduccionista y conservadora de la práctica del karate, por parte de una cúpula dirigente más preocupada por mantener su estatus personal que la de trabajar de una forma innovadora para la evolución del arte hacia una concepción integradora del karate de cara al siglo XXI. Para entender la propuesta renovadora de Shihan Asai, se hace necesario vencer dogmatismos y romper ciertas formas atávicas del pasado. Después de todo, entre los principios del reconocido Shoto Nihukun, ya encontramos Shinen Tetse Niseke Fuku. Sé creativo todo el tiempo. Al fin y al cabo, como dijo el mismísimo Gichin Funakoshi, lo viejo y lo nuevo solo es cuestión de tiempo. Este principio es el aglutinante del resto de los principios. Actuar de una manera creativa para responder a lo que ocurre a tu alrededor, en una palabra, versatilidad. Y Asai Shihan posiblemente haya sido el maestro más versátil y creativo de los últimos tiempos. Una escuela de karate no es una factoría de coches donde cada una de las unidades de un modelo debe ser igual a las demás. Para él, como para muchos practicantes e instructores de todo el mundo, desde el más estricto respeto a los fundamentos técnicos, la importancia era la creación de un método de entrenamiento propio que diera respuesta a la diversidad y características individuales de cada persona. La enseñanza del karate no se puede limitar a transmitir aquello que nos han legado las generaciones anteriores. Es necesario mirar a nuestro alrededor y ver cuánto de bueno hay. Hay que retomar las fuentes y estudiar la posibilidad de que esto pueda retroalimentar nuestro arte, enriquecer nuestra disciplina y a nosotros con ella. Por lo tanto, Shihan Asai no quiso limitar su karate, sino al contrario, estudiar, pensar
y entrenar artes marciales como un todo que va más allá de los nombres como Shotokan, Shitoryu, Gojo-ryu, etc. Y el verdadero Bujutsu. No hay marcas ni escuelas. Según ha publicado André Bertel, uno de sus más destacados alumnos, Asai Shihan, declaró: "Mi karate es muy libre y flexible. Es 100% el estilo de karate de Asai. Es mi manera personal desarrollado sobre la base del Shotokan Ryu". Para Asai Shihan había un solo objetivo: el Bujutsu, el arte del combate. Solo hay un auténtico karate el que es eficaz en la lucha. Hasta poco antes de su muerte, después de más de 50 años de entrenamiento, Asai Sensei todavía se esforzaba por lograr la perfección de su karate. Después de tanto tiempo, le seguía considerando esta forma como una parte natural de la vida. Encontramos aquí una cualidad más que lo distingue de la mayoría de los maestros. Para él, la formación continua de los instructores siempre fue de suma importancia. Su propio testimonio y el de personas muy próximas a él nos aseguran que cada día, ineludiblemente, desde las 5 de la mañana, seguía durante unas 2 horas una estricta rutina de entrenamiento. En el transcurso de los 365 días del año, tenemos que hacer las técnicas de hoy mejor que las de ayer, y mañana deben ser mejor que hoy. En palabras del maestro sudafricano Norman Robinson VIII Dan, el estilo del Shihan Asai era único y muy pocos pueden emular a su nivel de karate. La principal característica del karate de Asai Shihan es la forma singular de utilizar la dinámica corporal, centrada en la adecuada concentración y la expansión del cuerpo. Esta característica conecta con uno de los principios del Shoto Ninjukun, que se refiere a la necesidad de no olvidar que la potencia resultante de las técnicas es determinada por la fuerza muscular y la velocidad de ejecución de las mismas, con la necesaria participación de la flexibilidad del cuerpo. El maestro lo explicaba de una forma sencilla. Asai Sensei, sin embargo, contrarrestó este proceso con el uso de las nuevas técnicas y métodos de entrenamiento que desarrolló personalmente con el Yujin-ho para mejorar la flexibilidad y movilidad articular. La gente envejece, sus músculos pierden capacidad para contraerse, por lo tanto, su velocidad y también reducen el poder. Este es un proceso natural que ocurre a todas las personas con la edad. A lo largo de sus innumerables viajes al extranjero, Asai Shihan se encontró con al menos 2 problemas persistentes y perjudiciales en la mayoría de los practicantes de Shotokan: la rigidez y el movimiento no natural. Curiosamente, la rigidez tiende a considerarse por la mayoría de los instructores como kime, y tristemente se ha llegado a convertirse en un rasgo identificativo del karate Shotokan. De acuerdo con Shihan Asai, la correcta aplicación de la energía, una técnica, no es un problema si los movimientos son fluidos en general. Lo que él quería transmitir es que el cuerpo excesivamente tenso se opone al concepto correcto de kime, y además crea problemas musculares, especialmente en hombros y espalda. Es frecuente encontrar en muchos dojos un concepto erróneo del kime, que Asai Shihan describía de la siguiente manera: el cuerpo entero se tensa como si de una estatua de bronce se tratara. El hombro rígido encuentra su prolongación en un puño fuertemente cerrado frente a una posición de Senkutsu Dachi muy baja, y la cara se distorsiona con los dientes bien apretados y se aprecian hinchados por la tensión, los músculos que rodean el cuello. Por lo tanto, Asai Shihan, sobre todo para los principiantes que no saben cómo controlar sus músculos para equilibrar la tensión y la relajación, aconsejó a los instructores enfatizar
en sus estudiantes la necesidad de aprender a relajar el cuerpo, tanto como sea posible antes de hacer cualquier movimiento. La rigidez resta impulso y velocidad al movimiento y por lo tanto el resultado es una técnica falta de Kime. Según Asai, para alcanzar el verdadero Kime, en primer lugar y sobre todo deberíamos permanecer en un estado relajado y natural en todo momento. Es necesario desarrollar una actitud propioceptiva en la que se tiene conciencia del estado de tensión y o reposo de los grupos musculares y la disposición espacial de huesos y articulaciones. Hay que tener presente que el Kime final, además de otros factores, se correlaciona con la diferencia entre la relajación inicial y la tensión muscular, alcanzada en el momento del impacto. De este modo, el objetivo es controlar y efectuar con naturalidad la secuencia relajación, tensión, relajación. Otro elemento determinante en la consecuencia del Kime es realizar de una respiración diafragmática de forma natural, acompasada a la ejecución de los movimientos y sin que en la exhalación se provoque la vibración de las cuerdas vocales. Para finalizar este apartado, podemos concluir que las características más llamativas de Asai Shotokan Ryu Asai Ha es mover y utilizar el cuerpo como si un látigo se tratara para lograr Kime, en comparación con el Kime Shotokan tradicional, donde todo el cuerpo está demasiado tenso, lo que dificulta la velocidad. Esta idea se desarrolla a través de 4 conceptos fundamentales: Yunansei, Taisabaki, Michukengwasa, Koshi no Kaiten, y que junto al Tenketsu Jutsu, método similar al Kyoshu para atacar los puntos vitales y a las vías que conectan a sus puntos vitales mediante técnicas percutantes y presiones, conforman la esencia del karate Asai Ryu. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.